Puede haber una relación de trabajo sin la existencia de un contrato. Es decir, puede existir una contratación, una relación de trabajo que se origina, como decimos, de palabra. Verbalmente, el trabajador va y el patrón le dice, oye, pues fíjate que ayúdame a hacer esto, lo vas a hacer en tanto tiempo, en tal horario, en tal lugar, yo te voy a prestar las herramientas, los elementos para que lo hagas. Incluso hay un error que cometen mucho los patrones. ¿Cuál es este error? Que muchas veces le dicen, oye, ¿sabes qué? Vente a trabajar. Y firman un contrato de honorarios, de prestación de servicios profesionales, pero a pesar de que es un contrato de honorarios, el trabajador nunca expide recibos de honorarios. Contribuyentes, si tu fiscalista te está diciendo que al empleado lo asimiles a salarios y le pagues como tal, pues corre y cuéntaselo al fiscalista que más confianza le tengas, porque te estás metiendo en un problema. Te recuerda que todas las operaciones de la empresa deben de estar documentadas, ¿no? Principalmente en este tema laboral nos podemos ahorrar muchos problemas. Pretexto de contratar a prueba ya lo utilizaban los patrones desde antes. Y entonces lo que hacían era contratar a la gente y le daban el contrato. Me he encontrado con contribuyentes que les han asesorado ni siquiera hacer contrato. O voy a hacer contrato pero no le doy la copia al trabajador. O definitivamente no hago contrato. La inexistencia de un contrato no elimina la relación laboral, eso queda claro. Pero ¿a quién le perjudica más que no haya un contrato físico? En su experiencia, ¿al trabajador o al patrón? Si tú eres un empleado que no te dieron tu contrato, híjole, comienza a hacer las manos así, porque si te vas a una cuestión laboral, si te pagaba 500, dile que te pagaban 1000, ¿no? Si te daban 15 días de aguinaldo, diles que te daban 50, 40 y a ver cómo vamos a salir con ese pleito bien beneficiados, ¿de acuerdo? Y todavía peor, doctor, hay patrones que esa parte por fuera se las depositan, ¿no? Entonces pasa por sistema financiero y ahí andamos con temas de discrepancia fiscal con los pobres empleados que luego ya les llega el SAT y no saben ni por qué. Tu dinero se mueve en un sistema con reglas, algunas claras, otras escondidas entre párrafos de leyes que pocos leen. Así funciona el dinero. Cada transacción, cada negocio, cada ingreso tiene un jugador invisible: los impuestos. Un error y pagas de más. Un movimiento inteligente y pagas lo justo. Lo curioso es que el sistema ya decidió cuánto debes, aunque tú ni te enteres. Hola. Soy el maestro Jesús Cid, docente del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, miembro del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado y director general del despacho Cid del Prado y Asociados. Bienvenido a Corte Fiscal, donde el dinero y la ley se encuentran. Estimados fiscalistas, contribuyentes y apasionados de lo fiscal, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Corte Fiscal. Hoy traemos un tema bien interesante. ¿Se han preguntado ustedes cómo la llevan con su patrón? ¿Qué tal esa relación que tienen con ellos? ¿Tú, contribuyente, eres patrón? ¿Qué onda con tus empleados? ¿Te funcionan? ¿Crees que vale la pena mantener esa plantilla? ¿O de plano hay alguno que ya quieres deshacerte de él pero no sabes cómo? El tema de hoy, relación laboral y su conclusión. Y para este tema pues tenemos un invitadazo de lujo. Estamos de manteles largos, caravana y alfombra roja, ¿verdad? Tenemos uno de los mejores maestros, profesionistas de este instituto. Le doy la bienvenida al doctor Magdaleno Villanueva Flores. Doctor, muchas gracias por venir y acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Ok, les leo un poquito la trascendencia del doctor. Él es licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco. Es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es doctor en Derecho por el mismo centro y aparte doctor honoris causa por el mismo centro. Como docente tiene una larga trayectoria. Ha participado en el sistema de Universidad Abierta de la UNAM, de la Facultad de Derecho. Ha dado clases en el Instituto Patria Bosques, en el CUEG. Es articulista además de la revista CUEG y director de la licenciatura del Derecho y director de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Como profesionista, es socio director del despacho jurídico Villanueva y Asociados. Cabe destacar, voy a herir susceptibilidades, voy a pisar algunos callitos, pero el maestro es de los más queridos, si no el más querido aquí del centro. Muchas gracias por su participación, maestro. Muchas gracias, a sus órdenes. Perfecto, bueno, pues vamos a hablar un poquito de las relaciones laborales. ¿Qué son esas relaciones laborales? ¿Cómo surgen? En la práctica, el mundo del ser es muy distinto al mundo del deber ser, ¿verdad? Esa relación a veces no es tan buena de alguna de las dos partes. Vamos entrando en contexto y al final el profesor nos dará sus conclusiones. Doctor, ¿cómo se origina y quiénes intervienen en una relación laboral? Una relación laboral se origina de diferentes maneras.
La forma, digamos, natural de iniciar una relación de trabajo, pues es a través de la firma de un contrato de trabajo. Sin embargo, en la práctica tenemos que, derivado precisamente a veces de la cultura patronal, pues tenemos diversas modalidades en las que se puede generar una relación de trabajo, aunque de inicio no sea con esa intención. Por ejemplo, hay patrones que en vez de firmar un contrato de trabajo, firman contratos de honorarios, contratos de prestación de servicios, contratos de comisión mercantil. Hay algunos patrones que incluso les llaman asociados a sus trabajadores. En el sector público, pues se inicia la relación de trabajo a través de un nombramiento, estar en listas de rayas y lo maneja la ley burocrática, pero en los últimos años hay una modalidad utilizada mucho en los gobiernos, que es la de proveedor. Sin embargo, pues hay una línea que une a estas dos partes, que son trabajador y patrón. Trabajador, que necesariamente es una persona física. En cambio, el patrón puede ser una persona física o moral, puede ser una persona física de derecho privado o puede ser una persona moral de derecho privado o una persona moral de derecho público. Y entonces entre ellos se establece esta relación de trabajo originada por alguna de las causales que acabamos de mencionar, y que, si bien es cierto, la forma natural es un contrato de trabajo en el sector privado, un nombramiento en el sector público, pues a veces se dan todas estas otras formas alternativas que, aun y cuando no tienen como finalidad una relación laboral, en los hechos se da una relación laboral. Una relación laboral en donde se dan tres elementos que lo caracterizan. Primero, por un lado, hay la prestación de un servicio personal. El trabajador, de manera personal, tiene que ir a prestar ese servicio a quien lo está contratando. Segunda, hay una subordinación. ¿Qué es la subordinación? La subordinación implica que el trabajador tenga que cumplir con un horario, registrando su entrada y su salida, que el trabajador tenga que ir a un lugar determinado a desempeñar su servicio, que el trabajador esté sujeto a la vigilancia, a la supervisión del patrón o del personal que éste designe para tal efecto, que el trabajador tenga que rendir, digamos, un reporte de las actividades que realiza, que el trabajador tenga que utilizar herramientas o útiles para realizar su trabajo y que le son proporcionados directamente por quien lo contrata. Todo eso implica una subordinación. Y el tercer elemento de la relación de trabajo, pues es, digamos, el que le pague un salario. Trabajador viene, presta el servicio con las herramientas que le proporciona el patrón, en el lugar que le proporciona el patrón, en el horario que le asigna el patrón, y a través, como contraprestación de ello, el patrón le da una cantidad, un salario que le paga semanal, quincenal o incluso a veces de manera mensual. Entonces, se dan esos tres elementos, que son la prestación de un servicio personal, la subordinación a cambio de un salario, hay una relación de trabajo independientemente del nombre que se le haya dado a la forma de contratación. O incluso puede haber una relación de trabajo sin la existencia de un contrato. Es decir, puede existir una contratación, una relación de trabajo que se origina, como decimos, de palabra. Verbalmente, el trabajador va y el patrón le dice: oye, pues fíjate que ayúdame a hacer esto, lo vas a hacer en tanto tiempo, en tal horario, en tal lugar, yo te voy a prestar las herramientas, los elementos para que lo hagas, y pues cada semana te voy a pagar tanto, o cada quincena te voy a pagar tanto, y así lo implementan, y en la práctica se va prolongando en el tiempo, y entonces al rato dice: bueno, pero es que yo nunca te contraté, nunca firmamos un contrato. No, pero en la práctica, en la realidad, pues se dieron todos esos elementos y se configura una relación de trabajo. Y así es como, digamos, nace lo que conocemos como esto, que es la relación de trabajo, la relación laboral. Perfecto. Puntos muy importantes que hay que distinguir siempre en este tipo de relaciones cuando prestamos un servicio personal, porque desafortunadamente estará de acuerdo conmigo que muchos patrones le dan la vuelta ahí a las obligaciones laborales, ¿verdad? No quieren pagar seguro social, no buscan que el empleado genere antigüedad, no quieren pagar indemnizaciones, y como usted dice, lo disfrazan a lo mejor de otro tipo de conceptos. Pero aunque el contrato diga honorarios, si hay subordinación,
con los elementos que ya nos comentó, estamos hablando de una relación laboral, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, no importa la formalidad o la forma que se le dé al contrato. Si en la práctica se dan estos 3 elementos que acabo de mencionar, que es la prestación de un servicio personal de forma subordinada y a cambio de un salario, estamos hablando de que hay una relación laboral. Incluso hay un error que cometen mucho los patrones. ¿Cuál es este error? Que muchas veces le dicen, oye, ¿sabes qué? Vente a trabajar. Y firman un contrato de honorarios, de prestación de servicios profesionales, pero a pesar de que es un contrato de honorarios, el trabajador nunca expide recibos de honorarios. A pesar que es un contrato de prestación de servicios profesionales, en realidad nunca expide una factura. Y le dice, no te preocupes, no hay bronca, te pago por asimilados a salarios. Yo siempre les he dicho, el decir, le pagué por la figura de asimilados a salarios, no es otra cosa más que confesar que hay una relación de trabajo. O sea, ahí está el patrón con todo encima, acreditando él mismo que hay una relación laboral en el momento en que hace el pago a través de esta figura de los asimilados a salarios. Claro, existe la figura desde el punto de vista fiscal, pero es solo autorizada pues para, digamos, situaciones que son ocasionales. Como por ejemplo, se te descompone la corriente eléctrica, contratas a alguien que venga y que te haga la reparación y a lo mejor él es persona física que no tiene facturas y que dices, bueno, pero ¿cómo le voy a pagar nada más por la reparación? Está bien, no es mucho, le hago la figura de asimilados a salarios y le pago por esa única ocasión lo que vino a realizar, que a lo mejor lo hizo en 1 hora, 2 horas y es única ocasión. Autoriza la legislación fiscal a que hagas o acredites el gasto de esa manera. Pero ya cuando pues son varios meses, varios años y le sigues pagando por asimilados a salarios y además le pagas de manera periódica cada quincena o cada semana o cada mes, pues ya hay una relación laboral y no hay otra más que tener cuidado porque además ahí no termina todo. Viene como consecuencia que en todas estas ocasiones cuando son este tipo de contratos que buscan eludir el pago o el reconocimiento de una relación laboral, la consecuencia que tiene el patrón es que al rato puede venir un crédito fiscal determinado. ¿Por qué? Por el IMSS, por el Infonavit, por no cumplir con las prestaciones de seguridad social. Entonces, ese es el gran riesgo que tienen los patrones a veces cuando intentan eludir la relación laboral y las responsabilidades patronales, firmando otro tipo de documentos, tratando de simular que la relación es de carácter diferente o de una naturaleza diferente y no reconocer que en realidad es una relación de trabajo, una relación laboral la que los une. Definitivamente, maestro. Si hace como pato, camina como pato, pues es pato, ¿verdad? Sí, ¿para qué hacernos patos? ¿Para qué nos hacemos patos? Es correcto. El tema de los asimilados a salarios, como bien dice el maestro, se encuentra regulado en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Solamente son 7 supuestos los que caen ahí, ¿ok? Más adelante, quizá en otro episodio, abordaremos el tema de asimilados a salarios, pero definitivamente, salvo la fracción 1, no hay relación laboral. ¿De acuerdo? Entonces, fiscalista, pues yo estoy seguro que tú asesoras bien a tu cliente, a tu contribuyente, y ese esquema de asimilados a salarios no es el correcto. Contribuyente, si tu fiscalista te está diciendo que al empleado lo asimiles a salarios y le pagues como tal, pues corre y cuéntaselo al fiscalista que más confianza le tengas porque te estás metiendo en un problema. Solamente 7 supuestos señalados en la ley de renta se pueden ocupar asimilados a salarios. Muy bien, maestro. En relación a la contratación ya del patrón y el empleado, que son quienes forman parte de la relación laboral, ¿cuántos tipos de contrataciones existen legalmente? Bueno, la relación laboral, las modalidades que tenemos es, la regla general es que la contratación laboral es por tiempo indefinido. Okay. Es decir, toda relación de trabajo se presume por tiempo indefinido. Por ende, si yo quiero contratar a una persona con una modalidad diferente, tengo que estipularlo así desde el momento que hacemos el contrato, pero no solo es estipularlo y decir, ok, lo voy a contratar por tanto tiempo o lo voy a contratar para determinada obra. No, tengo que justificar esa causa que me permite contratarlo por un tiempo o por una obra determinada. Por ejemplo, digamos que tú trabajas en un banco y el banco te contrata y te dice, te voy a contratar como cajero. Y te dice, pero nada más te voy a contratar durante medio año.
Termina el medio año y te dice, ¿sabes qué? Se acabó tu contrato, vaya adiós, no hay responsabilidad, porque el contrato que firmamos así lo señala, que solo medio año ibas a trabajar para mí como cajero. Te di seguro, te pagué todo, no te debo nada, es más, ahí está tu finiquito, se acabó. Y tú dices, oye, pero sigue el trabajo existiendo. Claro. Un banco necesita cajeros porque es su actividad primordial. Eso es a lo que se dedica, a atender a la cliente, y para eso necesita cajeros. Y entonces dices, oye, pues es tu actividad preponderante, no tienes por qué limitarme. Entonces va y te demanda y te dice, me despidió injustificadamente. Y el patrón dice, no lo despedí, mira, ahí está su contrato, ahí dice que se le terminaba tal fecha, y en esa fecha le dije, va y se acabó y ya. ¿Qué va a resolver los tribunales? Le van a decir, a ver, patrón, en realidad la modalidad o el trabajo para el que lo contrataste era temporal. No, porque es tu actividad preponderante. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a considerar que lo despediste injustificadamente, reinstálalo, y a partir de que lo reinstales, vaya a dar una relación de carácter indefinido, que solo la vas a poder terminar pues cuando haya una causal que permita terminar una relación laboral. Si no hay ninguna causal que permita terminar la relación laboral de manera legal, pues es indefinido, hasta que el trabajador renuncie, o hasta que se pensione, o hasta que muera. Ok. Entonces, de esa manera, pues no vas a poder terminar antes, al menos que haya una causal de rescisión. Pero si no la hay, por eso se entiende por tiempo indefinido. Sí, cuando hablamos de tiempo indefinido nos referimos a lo que conocemos como trabajo de planta, ¿no? Lo que es, te contrataron de planta. Sí, hay ¿no? trabajadores. Es muy chistoso, a veces yo les digo a mis alumnos, a ver, cuando el trabajador dice, es que ya me dieron la planta. Digo, yo me imagino al trabajador agarrando con sus plantitas su arbolito, saliendo de la empresa así cargando su arbolito. Y digo, no. ¿Qué es lo que le llaman en realidad trabajo de planta? Es esa definitividad, ese que ya es una contratación de forma indefinida y que les da ese derecho a una estabilidad en el empleo, en donde solo puede terminar su relación laboral, pues derivado precisamente de que haya una causal que le permita al patrón rescindir voluntariamente, o bien que haya una causal de terminación, como puede ser, pues, lo que acabo de decir, la renuncia del trabajador, un convenio en donde den por terminada la relación de trabajo de mutuo acuerdo, porque el trabajador fallezca, o bien porque se ha declarado pues ya en estado de incapacidad total, permanente, o en estado de inválido, es decir, esté ya en condiciones físicas y psicológicas que ya no le permitan seguir prestando el servicio, pero mientras esté bien, pues la relación continúa. Perfecto, sí, es importante determinar eso e identificar que de inicio pues, necesitamos ser contratados por un periodo indefinido, aunque también se puede dar una contratación por tiempo definido, ¿no? Por ejemplo, cuando la relación laboral pasa de ser laboral a amorosa, ¿no, maestro? Casi no se da, ¿no? Don Pedrito, dueño de la empresa, contrata a Juanita, secretaria, empieza por tiempo indefinido, todo bien, atendieron este podcast, tomaron las consideraciones que le estamos diciendo y así empezaron, pero de esa relación laboral pasó a ser amorosa, ¿no? Y entonces ya resulta que Juanita pues tiene ahí un tema ya que tiene que ausentarse unos cuantos meses, va a regresar con una criatura ahí que tiene el mismo lunar que el patrón, el mismo color de pelo y demás. En ese ínter necesitamos una secretaria nueva, en lo que llega pues Juanita, ¿no? ¿Podemos contratar a alguien por ese tiempo definido en lo que llega mi empleada, o tendría que ser también por tiempo indefinido? No, de hecho la ley sí te permite contratar a alguien de forma temporal para sustituir a un trabajador que no esté asistiendo a laboral por haber solicitado una licencia, que puede ser una licencia sin goce de sueldo, originada por una cuestión médica, como es el caso que acabas de comentar, ¿no? Bueno, pues fue por maternidad, sí. Se fue a dar a luz, a reponerse el tiempo que le corresponde, que de acuerdo a la ley del Seguro Social tiene, 6 semanas antes, 6 semanas después del parto, y entonces regresa ya de la incapacidad, y mientras durante esas 12 semanas que estuvo ausente, pues podemos contratar a alguien que la sustituya, pero que tiene que ser con claridad, que desde el contrato que le voy a hacer a esta segunda persona que va a cubrir ese periodo de ausencia de la trabajadora, que ya digamos que tiene su indefinitividad, entonces sí puedo yo contratar a alguien de manera temporal, pero señalar lo que es por ese motivo. Exacto. Y además justificarlo. Si cuando la separa me demanda y dice, oye, pues es que me despidió injustificadamente, yo le digo, no, mira,
La contraté desde un inicio por esta causal y mira, aquí están los documentos que acreditan que la causal efectivamente existió. Aquí está la autorización de la licencia de maternidad de mi trabajadora, digamos, titular del puesto. Aquí está el acta de nacimiento, aquí está el documento en donde ya se determina su incapacidad y se reincorpora al trabajo. Entonces, pues tengo todo documentado para poder justificar que en ese caso pues no se le despidió de manera incorrecta ni de manera injustificada, sino que estuvo todo documentado y hay una justificación que me permitió contratarla solo por ese periodo. Así es. Estimado contribuyente, estimado fiscalista, recuerda que todas las operaciones de la empresa deben de estar documentadas, ¿no? Principalmente en este tema laboral nos podemos ahorrar muchos problemas. En el capítulo anterior vimos el tema de materialidad. Si gustas checarlo, también está disponible. Maestro, existen otras características en cuanto a la contratación que me parece que también han sido mal utilizadas, salvo su mejor opinión en su experiencia. Por ejemplo, la contratación por periodo a prueba o por capacitación. Yo tengo entendido que iniciamos así, pero con un tema de no temporal, sino ya una cuestión indefinida, vaya, como lo mencionó. Pero muchas personas lo manejan con esa temporalidad porque dicen, pues es que está a prueba o es que está en capacitación. ¿Cómo funcionaría bien esa mecánica de contratación? Ok, la legislación a partir de la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo nos permitió o reconoció esto que era la contratación a prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que el periodo a prueba se haya implementado en la realidad a partir de la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, sino que ese pretexto de contratar a prueba ya lo utilizaban los patrones desde antes. Y entonces lo que hacían era contratar a la gente y le daban 3 meses o 2 meses, y se terminaban esos 2 meses y le daban otros 2 meses, y luego se terminaban y otros 2 o 3 meses, y así se la llevaban, y a veces ya tenían 3, 4, 5, 10 años, pues con contratos así de 1 mes, 2 meses, 3 meses, de 1 mes, 2 meses, 3 meses. En el gobierno los contrataban por 5 meses y medio, los suspendían una quincena que les decían que eran sus vacaciones y los volvían a dar otros 5 meses y medio, y así ya tenían varios años siendo contratados y decían, pues es que no hay una relación de trabajo por tiempo indefinido porque pues nada más está a capacitación, y siempre era el pretexto, está en capacitación, está en capacitación, está en capacitación. Decíamos, oye, después de 10 años no lo has podido capacitar, o después de 10 años sigue a prueba, claro, y no ha pasado las pruebas, pues entonces, ¿para qué lo tenemos aquí? ¿Para qué lo tienes tanto tiempo, no? Pero ese era el pretexto para no reconocer a un trabajador por tiempo indefinido. Exacto. Entonces se hizo la reforma, dijo vamos a regularlo, sí, y establecieron que te permite la contratación a prueba o a capacitación inicial cuando sea una relación por tiempo determinado que sea superior a 6 meses, o bien cuando la relación de trabajo es por tiempo indefinido. Y entonces sí te permite establecer un periodo a prueba o un periodo a capacitación inicial. El periodo a prueba puede ir desde 1 mes hasta 180 días, y el periodo a capacitación inicial puede ir desde 3 meses hasta 6 meses. Okay. Entonces esos son los periodos que tú puedes utilizar. Pero, pues lógicamente, solo se pueden utilizar una sola ocasión. Eso es lo que le iba a decir. Se acaba el periodo a prueba, sí, y el trabajador sigue prestando el servicio, su relación se convierte por tiempo indeterminado. Se acaba el periodo de capacitación inicial y el trabajador sigue elaborando, pues su relación de trabajo entonces se entiende por tiempo indefinido. Es decir, si nada más era prueba, cuando se acabe el periodo a prueba, si no acreditó tener la capacidad para desempeñar el trabajo, lo tienes que separar. Si no acreditó la capacitación inicial, pues igual lo tienes que separar. Pero en ese momento, si permites que vaya más allá, entonces ya se volvió su relación de trabajo por tiempo indefinido. Entonces, órale, vámonos, por tiempo indefinido. Lo separas, después te dice despido injustificado. Y con justa razón te lo va a acreditar que es un despido injustificado porque el periodo a prueba ya se fue. Oye, otro periodo a prueba, no. La ley es muy clara y te dice una sola ocasión. Entonces no puedes tenerlo así, pues periodo a prueba y lleva 10 años, ¿no? O a capacitación inicial igual lleva varios años a capacitación inicial y en realidad ya es una relación por tiempo indeterminado, por tiempo indefinido. Ok, entonces me está diciendo, por ejemplo,
que si yo quiero contratar aquí a nuestro staff, a Dani, que es el que nos ayuda a vernos bien en estas emisiones, y se me ocurre darle un contrato por periodo de prueba, ¿no? Termina el periodo de prueba y ya lo pasó, y ahora le voy a dar un contrato por capacitación. ¿Puedo hacer eso? No. ¿O tendría que ir ya a la indefinidad? En ese caso ya Dani se queda por tiempo indefinido, que además ya se lo ha ganado, se lo merece, entonces... No creo, oye, la nos verdad echa es que la mano, la última foto que me puso así no dejó mucho que nos desear, peina, ¿eh? nos maquillan, nos manda a bañar y ya salimos guapos en cámaras y además todavía en cámaras pues le ahí hace magia. Hace magia Sí. con las cámaras para que no nos veamos como realmente somos. En realidad no somos tan guapos, aquí Tenemos no somos filtros. guapos, tenemos filtros y demás. Es Así correcto. es que pues, ya se lo ganó. Ya es por tiempo indefinido. yo tengo Dani, mis dudas, te quedas maestro. te quedas por mucho tiempo. Más porque lo dijo el maestro Dani, porque yo sí tengo mis dudas, ¿eh? Muy bien. Maestro, acaba de mencionar muchas veces un concepto bien interesante, el contrato. Me he encontrado con contribuyentes que les han asesorado ni siquiera hacer contrato. O voy a hacer contrato pero no le doy la copia al trabajador. O definitivamente no hago contrato. La inexistencia de un contrato no elimina la relación laboral, eso queda claro. Pero, ¿a quién le perjudica más que no haya un contrato físico en su experiencia? ¿Al trabajador o al patrón? Bueno, en realidad, la falta de documentación, no solo del contrato, sino toda la documentación que debe generarse por una relación de trabajo, siempre va a jugar en contra del patrón. Exacto. ¿Por qué? El derecho laboral tiene todo un sistema de presunciones. Entonces, hay muchas cosas que el trabajador puede afirmar y que en un juicio no necesita acreditar. Que quien necesita acreditar que las cosas son diferentes es el patrón. Por ejemplo, si el trabajador dice es que yo entré a trabajar el 1 de febrero del año 2010 y el patrón dice no es cierto, entraste a trabajar el 1 de febrero de 2015, pero el patrón no exhibe ningún documento. Y entonces el juez dice, a ver, espérame, el trabajador dijo que entró en 2010, el patrón dice que no es cierto, que entró en 2015, pero ninguno de los dos me trae documentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo como juez le doy la credibilidad al trabajador, porque lógicamente la obligación de generar el contrato no es del trabajador, es del patrón. Y entonces si el patrón no cumplió con su obligación de tener un contrato, pues esto va a jugar en su contra, ¿no? Exacto, sí. Si el trabajador me dice que ganaba 500 pesos diarios de salario y el patrón dice, no es cierto, le pagaba yo el salario mínimo y tampoco ninguno de los dos me trae un recibo de pago de salarios, pues ¿qué voy a creerle? Pues le creo al trabajador porque el patrón es el que debió de haber generado el recibo de salario. Entonces, y así muchos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Entonces, es importante el contrato. ¿Para qué? Pues para que haya un documento que acredite cuándo se originó la relación laboral y cuáles fueron las características que originaron esta condición laboral. La categoría, el horario, el salario que se fue generando, que digo, lo único que se modifica con el tiempo pues, es el salario, porque va aumentando, pero es la misma fecha de ingreso, es la misma categoría, es el mismo horario. Entonces, eso es importante para poder acreditar cuáles eran las condiciones reales en las que se pactó el trabajo. ¿Para qué otra cosa es importante el contrato de trabajo? Si te viene una revisión de la autoridad, llega una revisión de la Secretaría del Trabajo y lo primero que te dice, a ver, ¿cuántos trabajadores tienes? Tantos, a ver los contratos. Y entonces empieza a revisar los contratos, que los contratos estén, pero no solo que estén, sino que además cumplan con los requisitos de ley. Y entonces empieza a revisar. Una cláusula bien importante que te revisan los contratos que esté actualmente es que el contrato tenga la cláusula de designación de beneficiarios. Sí. Entonces, hay muchos patrones que o no han actualizado sus contratos o no la incluyen y entonces, derivado de eso, la Secretaría en la inspección dice, pues no acreditó porque sí, si bien es cierto, si vio contratos, pues el contrato no cumple con los requisitos de ley toda vez que no tiene estipulada cuál es la designación de beneficiarios que hace el trabajador. ¿Por qué es importante la designación de beneficiarios? En el caso de que el trabajador fallezca durante la relación laboral, pues normalmente tiene que designar a quién se le pagarán pues aquellos derechos laborales que haya generado. Y además también eso a veces permite que el Seguro Social pues le otorgue la pensión a quienes sean sus beneficiarios de este trabajador.
Entonces, por eso es importante pues tener esa cláusula en los contratos. Otra cuestión, ¿para qué es importante el contrato? Igual, viene ahora no una visita de la Secretaría del Trabajo, ahora viene el IMSS, y entonces te dice, a ver, muéstrame los contratos, claro. A ver, revisa, a ver el salario, a ver todo, a ver si le estás pagando, a ver desde cuándo, si lo diste de alta conmigo desde la fecha que lo contrataste o no. Y entonces también, si no tienes contratos, pues el IMSS te puede decir, oye, y como yo tengo certeza de que efectivamente lo diste de alta a partir de que entró a trabajar y no que ya trabajaba contigo desde antes, si no hay un contrato que me diga cuándo efectivamente lo contrataste, ¿no? Entonces ahí te puede determinar pues, una presuntiva, ¿no? Y entonces pues te determina un crédito fiscal y te empieza con el cobro coactivo. Y ya te metiste en una bronca. Híjole, entonces doctor. eso también es importante. Entonces para eso es importante que toda la relación esté bien documentada por parte del patrón. El contrato, los registros de entrada y de asistencia, hora de entrada, hora de salida, el pago de prestaciones. ¿Para qué? Pues para evitarte o que el trabajador te reclame de más y por no acreditar que ya le pagaste, tengas que pagarle otra vez, que la Secretaría del Trabajo no te haga observaciones y te ponga una multa por no cumplir con tener la documentación correspondiente, o que el IMSS o el SAT en algún momento pues, te determinen un crédito fiscal, ¿no? Porque también a veces viene el SAT y te dice, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo están tus trabajadores, no? Y tú todavía al SAT le quieres acreditar que el pago de los salarios pues, con tu recibito ese de la papelería, ¿no? Sí. Te dice, no, espérame, ahora tiene que ser un recibo, ¿qué? Con CFDI, ¿no? Es decir, yo te lo tengo que autorizar para que después cuando quieras deducir, ya te diga, sí, es el recibo que yo te autoricé, entonces, y si te permita deducir el pago de salarios de tus ingresos, porque si no te va a decir, oye, pues tu recibo que tú firmaste, que compraste en la papelería o que tú elaboras, pues no tiene los requisitos legales y por lo tanto no puedes deducir el pago de los salarios. Focos rojos, estimados contribuyentes fiscalistas, ¿eh? El doctor nos acaba de dar oro molido. Si tú eres un patrón que te sugirieron no darle contrato a tus trabajadores, no creas que la llevas segura, estás totalmente desprotegido ante las autoridades. Mucho ojo, ¿eh? Si tú eres un empleado que no te dieron tu contrato, híjole, comienza a hacer las manos así, porque si te vas a una cuestión laboral, si te pagaba 500, dile que te pagaban 1000, ¿no, doctor? Si te daban 15 días de aguinaldo, diles que te daban 50, 40 y a ver cómo vamos a salir con ese pleito bien beneficiados, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención en lo que nos está diciendo el doctor. El tema del contrato es crucial, también para el tema de el tema de atender a las autoridades. Eso es bien cierto. En algún momento, bueno, ahí un cliente no acostumbraba realizar contratos, ¿verdad? Y de pronto, ¡pum!, llegó la invitación del Seguro Social, el requerimiento, y lo primero que nos pidieron fue contratos, ¿verdad? No voy a dar nombres, ¿verdad? Mi querido cliente, por ahí andas, no vamos a decir, pero es una práctica muy común. ¿Y entonces qué hacen? Pues hacer contratos. Lo que no hiciste en el momento en el que lo debiste haber hecho, lo vas a hacer ahorita. Y luego tienes 20 empleados, y todos entraron en diferentes fechas, y ahora hay que cuadrar los contratos a las fechas, ¿no, doctor? Y que todo cheque, porque si no, no va a cuadrar con la información que los dimos de alta. Y ya ni hablamos, doctor, de darlos de alta con un salario que no es el real. No sé si usted ha sabido que aquí casi no se da. No. Aquí en México todos los patrones cumplen de manera puntual, completa, con todas sus obligaciones, ¿no? No, por supuesto casi que no. No se da. Casi no se ¿verdad? da. Efectivamente, digo, si así como desde un inicio prefieren contratarlo a través de otra figura que no sea un contrato de trabajo para tratar de eludir el pago de la responsabilidad laboral o de las prestaciones de seguridad social, pues imagínate, también es muy común que el patrón le diga al trabajador, oye, fíjate que te voy a dar de alta en el IMSS, pero te voy a dar de alta con el salario mínimo. ¿Por qué? Porque si te doy de alta con tu salario real, pues te voy a tener que hacer deducciones, porque parte de lo que vamos a enterar, claro, pues lo tienes que aportar tú, entonces pues vas a ganar menos. Entonces te voy a dar de alta con un salario mínimo y la diferencia pues te la pago en efectivo o te la pago a través de otra modalidad para que no quede huella, no haya registro y de esa manera pues tú ganas más. En realidad lo que está haciendo el patrón es eludir el pago de la contribución. El trabajador ingenuamente piensa que está ganando más.
lo que pierde la perspectiva es, ¿qué pasa si tiene un accidente de trabajo? Y entonces el IMSS le va a dar una incapacidad por ese accidente de trabajo, pero el subsidio que le va a dar durante esa incapacidad va a ser con base en el salario con el que está cotizando y no con su salario real. Entonces va a recibir menos. ¿Y qué pasa si el trabajador fallece? Pues sus beneficiarios van a recibir una pensión acorde a lo que tenga ahorrado o acorde al salario con el que estuvo cotizando y no con la cantidad real que debió haber tenido en su cuenta individual o no con la cantidad real del salario que debió de haber estado cotizando. Entonces afecta también a futuro. El trabajador muchas veces no piensa a futuro, es, estoy joven, estoy chavo, yo aguanto, o sea, no pasa nada. Y no se pone a pensar que a futuro el no cotizar con su salario real le va a impactar en el momento en que tenga que retirarse y tenga que obtener pues, una pensión de cesantía o de vejez, pues cuando llega a la edad de 60 o 65 años y se retire de la actividad laboral, ¿no? O fallezca y tenga que dejar una pensión de viudez o de orfandad o de ascendencia para sus beneficiarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y que además, por el otro lado, pues genera el riesgo para el patrón que, pues que si el IMSS se da cuenta, descubre, o en algún momento el trabajador se va a dejar ante él que el patrón no está cotizando con su salario real y le viene la visita del IMSS y le dice, a ver, patroncito, véngase para acá. Y entonces le empieza a determinar y al rato le va a cobrar, pues lógicamente no solo lo que no pagó, sino le va a determinar, no me pagaste tanto, pero además ahora me lo vas a pagar con actualización y con recargo y con gastos de ejecución. Y si no me pagas, pues te voy a embargar tus bienes, te voy a rematar y de todos modos es un riesgo y es un crédito fiscal que se le puede ir a las nubes al patrón, todo por no cumplir de manera correcta y completa con las obligaciones de seguridad social. Por supuesto, la verdad es que aquí los exhortamos a que hagan las cosas correctamente. Si hay que pagar y determinar las contribuciones que hay que retener, pues hay que hacerlo, hay que cumplir con esas obligaciones. Estimado empleado, no te dejes llevar por la idea de que si te pagan por fuera vas a ganar más, porque hay prestaciones en las que están muy castigadas, como dice el doctor, donde ahí de verdad, si te llega a suceder, vas a lamentarlo mucho. Vas a lamentarlo mucho. Y todavía peor, doctor, hay patrones que esa parte por fuera se las depositan, ¿no? Entonces pasa por sistema financiero y ahí andamos con temas de discrepancia fiscal con los pobres empleados que luego ya les llega el SAT y no saben ni por qué, ¿verdad? Entonces, esos esquemas, los esquemas de sindicatos que también antes se utilizaban mucho, ya, por favor, los exhortamos a que los dejemos a un lado, vivamos con la conciencia tranquila, sigamos en paz, ¿no? Sí, además, pues todo lo que paguen por aportaciones de seguridad social, pues saben que es deducible. Por supuesto. Entonces, a final de cuentas, por aquí lo entregan, pero lo deducen del otro lado. Entonces, a final de cuentas, pues no hay propiamente un gasto, ¿no? Es una inversión, a final de cuentas, en sus trabajadores, pero en la propia tranquilidad del patrón. Exacto, sí, sí, sí. Y no hay nada más que tener la conciencia tranquila. Definitivamente. Otra parte fundamental del contrato, estimado doctor, es definir las actividades que va a realizar el empleado, ¿no? Le pongo un ejemplo. En algún momento, una persona que me platicó, seguramente si ve este podcast se va a dar cuenta quién es, contador de una empresa. Toda el área contable, dentro de sus funciones, lavar el baño. Una vez a la semana cada uno se turnaba. Contratados como contadores. Hubo reclamos, pero el patrón pues, hizo caso omiso. Eso está bien, está mal, le hacemos huelga al patrón, lo acusamos de explotación laboral ahora con la última reforma que hubo en la ley. ¿Qué hacemos ahí, doctor? Bueno, en realidad eso pudiera ser incluso hasta una causal de rescisión que el trabajador puede hacer valer en contra del patrón. ¿Por qué? Si bien es cierto que una de las obligaciones del trabajador es obedecer las instrucciones del patrón, también es claro que la ley señala que sí, siempre y cuando tengan que ver con el trabajo para el que fue contratado. Claro. Entonces, de ahí que si en su contrato dice que él lo contrataron precisamente como un agente especializada en contabilidad y que, bueno, parte de su trabajo pues era llevar la contabilidad de la empresa, pero lo obligan a que un día determinado vaya y realice la limpieza, que no es porque sea un trabajo indigno, pero no es el trabajo para el que lo contrataron. O sea, habrá gente que sea contratada pues específicamente para hacer labores de limpieza
o labores de mantenimiento. Y entonces, bueno, ellos sí tendrán que hacer pues ese tipo de labor porque es para la labor que los contrataron, pero no al contador. Y es más, olvidémonos de eso. A veces sucede mucho, por ejemplo, hablando de los contadores, que le dicen, a ver, pues tú eres el contador, ¿no? Oye, ¿qué te parece si me haces la contabilidad de mi esposa? Oye, lo contrataron para llevar la contabilidad de la empresa, no para la contabilidad de la familia del patrón. O sea... Y por el mismo precio. Sí, o sea, igual, eso no quiere decir que no lo pueda hacer. A lo mejor sí, el contable dice, sí, lo hago en mis tiempos libres, es decir, fuera de horario, y le cobro un costo adicional y con gusto lo hago. Pero eso ya es una actividad extra laboral del contrato. Dijera, bueno, pues es la misma actividad para la sí, pero también están acotadas sus labores, ¿no? Entonces, eso puede ser, les digo, y si los ponen a hacer actividades que no tienen nada que ver con el trabajo para que fueron contratados, pues lógicamente pueden también hacerlo valer como una causal de rescisión. O sea, ahí habría una falta de probidad del patrón, o habría incluso pues un hostigamiento laboral, ¿no? Que te pongan a hacer cosas que no te corresponden. Sí, es que el problema con los contadores es que a veces no sabemos decir que no. Somos demasiado nobles por no... Sí, me consta. Entonces entra uno como auxiliar y anda ahí contabilizando gastos y de pronto va uno por las tortas y los refrescos, ¿verdad? Sí, no sabemos decir que no. Convierten en el BTP. Sí. Vete para acá, vete para allá, vete por esto, vete por lo otro. Exactamente, no sabemos decir que no, pero ahí vamos, ya nos estamos componiendo. Importante entonces el tema central del contrato. Ahí también se tienen que establecer las prestaciones que vamos a recibir, ¿no? Sí. Debe haber prestaciones mínimas de ley que por lo menos tengo que recibir y hay otras que están superiores a la ley. ¿Cómo podemos identificar estas prestaciones o cuáles son? Bueno, en materia laboral hay dos conceptos que se manejan mucho. Las prestaciones legales y las prestaciones extralegales. Okay. Las prestaciones legales pues son aquellos derechos mínimos que un trabajador debe recibir por la prestación del servicio laboral, como son, por ejemplo, pues el recibir sus vacaciones con base en esa tablita que la ley señala, es decir, 12 días por el primer año, 14 por el segundo y así subiendo de acuerdo a la tablita que nos va señalando, y a partir del quinto 2 días por cada 5 más que sumen. Entonces, debe de estipularse eso. ¿Qué otra cosa? El pago de una prima vacacional de cuando menos el 25% de lo correspondiente a las vacaciones. Un aguinaldo de 15 días de salario, cuando menos en términos de la propia legislación. También que el trabajo de una jornada no más allá de 48 horas a la semana, que pueden ser divididas a lo mejor en 5 días para que el trabajador descanse 2, pero que su jornada no puede ir más allá de 48 horas, tratándose de una jornada diurna o bien de 42 de una jornada nocturna o de 45 en una jornada mixta. Entonces, esos son, digamos, los derechos mínimos que debe tener un trabajador, ¿no? Que si trabaja el domingo, pues tenga el pago de una prima dominical, que si trabaja en un día festivo, pues se le haga un pago doble adicional por haber laborado, además del salario correspondiente que se le debe haber pagado por ese día sin laborarlo porque era su día de descanso, ¿no? Entonces, todas esas prestaciones que son las que conocemos como prestaciones legales. ¿Cuáles son las prestaciones extralegales? Bueno, las prestaciones extralegales son que el aguinaldo, en vez de ser de 15 días, pues puede ser de 20 o de 25 o 30 días, es decir, superior al mínimo que marca la ley. Que la jornada laboral, en vez de ser de máximo 48 horas, pues la pacten de 45 horas en una jornada diurna. Y eso sí se puede, que trabaje menos, ¿no? ¿Cuáles otras prestaciones? Que la prima vacacional, en vez de ser del 25%, que sea del 30 o del 40% o del 50%. Hay contratos colectivos en donde se pacta de un 100% de las vacaciones. Entonces, bueno, está bien, así lo acordaron trabajadores y patrones, ¿no? Que las vacaciones, pues a lo mejor en vez de ser 12 días por el primer año, pues a lo mejor empieces, no sé, en 14 o en 15 días, ¿no? También se puede hacer eso. Entonces, y así, cuando se dan prestaciones superiores a las de la ley, se tienen como extralegales. ¿Cuáles otras prestaciones? Bueno, además de las de la ley, se pueden dar otro tipo de prestaciones como son vales de despensa, ayuda para alimentos, ayuda para transporte, ayuda para gasolina. A veces les dan, por ejemplo,
bonos de productividad, bonos de asistencia, premios o estímulos por alguna cuestión que realicen los trabajadores, y que les den otro tipo de prestaciones que no están en la ley, pero que sí existen y que por eso se llaman prestaciones extralegales. No porque estén contrarias a la ley o no porque estén fuera de la ley se les sean ilícitas, sino más bien están fuera de la ley, pero están pactadas o en un contrato individual, o en un contrato colectivo, o en un contrato ley. Pero están de alguna manera pactadas, o incluso a veces ni siquiera están pactadas, pero hay una costumbre. Una costumbre de que ya se hizo, de que siempre se les dan. Por ejemplo, a veces hay trabajadores en empresas donde les dan de día de descanso el 12 de diciembre. Ah, sí, sí, claro. El día de las lupitas. Entonces ese día todo el mundo no trabaja, se va a descansar, que no está como un día estipulado en la ley. O el jueves y viernes santo, o el día 2 de noviembre del Día de Muertos, o sea, días que no son de descanso obligatorio, pero que por costumbre, pues normalmente se descansa en algunas fuentes de trabajo, y que eso está fuera de ley, pero no es ilegal. Es extralegal nada más, pero está permitido y autorizado, y que eso pueden permitirlo también. Perfecto, sí. Como tal, entonces, como prestaciones mínimas de ley, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, ¿verdad? 15 días por ahí de aguinaldo. Podemos dar otras. Estos conceptos que nos menciona, doctor, estará de acuerdo conmigo, los vamos a encontrar en el 27 de la Ley del Seguro Social, y son importantes incluso para una planeación fiscal, para ir seccionando el sueldo, el salario, y una parte va en bonos de productividad, otra en bonos de asistencia, y a lo mejor le pagamos un poquito menos al seguro, ¿no? Los famosos planes de previsión social, que también se han abusado de ellos, porque resulta que el patrón da bonos de puntualidad para evitar, y llevando los topes que marca ese artículo, y evitar el pago de contribuciones de seguridad social, pero cuando vemos la lista de asistencia, tuvo como 3 faltas, pero le dimos su bono de asistencia y de puntualidad. Entonces ya también la autoridad se dio cuenta de eso, ya hubo modificaciones últimamente respecto a esos conceptos, también mucho cuidado en manejarlos, porque como dice el doctor, pues tiene que haber un soporte de esos bonos de productividad, de asistencia, de puntualidad, ¿verdad? No vamos a abusar de ese tipo de conceptos. Estimado doctor, la relación inició con el patrón trabajador, se desarrolló, pero pues todo tiene un fin, y a veces terminan bien y a veces terminan mal, ¿verdad? ¿Cuáles son las causales de terminación laboral con responsabilidad para el patrón o para el trabajador? ¿Y cómo podemos distinguir la diferencia entre una renuncia y un despido? Ok, mira, desde el punto de vista laboral hay causales de terminación de la relación de trabajo. Las causales de terminación son la terminación de mutuo acuerdo. ¿Qué es la terminación de mutuo acuerdo? Cuando trabajador y patrón se ponen de acuerdo en darle fin a su relación laboral. Pactan los términos en que le van a dar fin, firman un convenio, ya sea que lo firmen dentro de la empresa o ya sea que ahora vayan y lo firmen al Centro de Conciliación Laboral, se apruebe, se ratifique, se cumplimente y hasta ahí termina la relación de trabajo. Mutuo acuerdo. La otra es la muerte del trabajador. Claro, al ser el trabajo la prestación de un servicio personal, pues lógicamente cuando el trabajador muere, pues ya no puede continuar la relación laboral y entonces por la muerte la relación de trabajo termina. ¿Cuál es la siguiente causal? La incapacidad del trabajador. El trabajador, ya sea derivado de un riesgo de trabajo o ya sea derivado de alguna circunstancia que no tenga que ver nada con el trabajo, una enfermedad general, un accidente fuera de su horario o en los días de descanso que sufra el trabajador, y que derivado de ello se determine una incapacidad total permanente o una invalidez, es decir, se determine que el trabajador es incapaz de seguir laborando en un porcentaje superior al 50%, pues entonces eso también es una causal de terminación de la relación de trabajo. ¿Cuál es otra? Pues otra causa a lo mejor es también la quiebra de la empresa, ¿no? Que entonces también se da por terminada la relación laboral. Y lógicamente hay otra causa que se habla mucho de la renuncia. Y fíjense, yo me he encontrado esto y que es muy frecuente, que a veces en los centros de conciliación confunden la renuncia con la terminación por mutuo acuerdo. Y entonces, ¿dónde viene la confusión? En el pago de la prima de antigüedad. Porque luego cuando llegamos a tratar de hacer convenios en los centros de conciliación, es muy frecuente que ellos digan, pero es que todavía no tiene 15 años y entonces no tiene el patrón la obligación de darle la prima de antigüedad.
Y entonces yo siempre les he dicho, bueno, a ver, ¿en qué casos la ley me dice que no está obligado el patrón a darme la prima de antigüedad? Y dice que cuando hay retiro voluntario, la ley así lo dice, retiro voluntario, no dice renuncia, retiro voluntario. Bueno, consideremos que el retiro voluntario es cuando el trabajador voluntariamente decide irse a través de la presentación de su renuncia. Estamos hablando acá de un supuesto de un convenio, un mutuo acuerdo, por eso lo dice así. Entonces, pues no es la misma causal. Okay. Que además la renuncia en la Ley Federal del Trabajo no existe como causa de determinación de la relación laboral. ¿Por qué se da la renuncia? Porque el ejercicio del derecho al trabajo que te estipula el quinto constitucional, pues es un derecho humano que tú puedes hacer valer o no ejercer. Y entonces, ¿qué implica? Que esa voluntad que tú tienes sobre tu derecho de ejercitarlo o no ejercitarlo, pues te permite que si tú ya no quieres seguir trabajando para algún patrón, pues válidamente vayas y le digas, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir trabajando, aquí está mi renuncia y me voy. En ese caso, pues sí, solo tiene el patrón la obligación de pagarte la prima de antigüedad, pues hasta que tengas 15 años cumplidos, por lo menos. Pero en la otra no, porque estás negociando. Estás negociando. Entonces, la vas a dar por terminada de mutuo acuerdo, y incluso les he dicho, incluso ustedes cuando aprueben el convenio, pues lo van a aprobar en términos del artículo 53, fracción primera, que es la que dice mutuo acuerdo. Sí, es un convenio. Entonces es una causal diferente. Entonces no puedes decir que no se puede negociar la prima de antigüedad o que no hay obligación de pagarla si estamos negociando apenas. ¿Sale? No, hombre, otro garbanzo de libre el que nos está dando el doctor definitivamente. Así es donde se maneja. Entonces esas son las causas de terminación. Y la última causa de terminación de la relación laboral es la rescisión. La rescisión se puede dar por causas que sean imputables al patrón y que entonces quien las va a hacer valer es el trabajador. O bien por causas que son imputables al trabajador y que ahora quien las va a hacer valer es el patrón. Entonces, lógicamente, cuando el trabajador tiene una causa que es imputable al patrón, el trabajador tiene un periodo de 30 días para separarse de la fuente de empleo y un periodo de un mes para poder iniciar su demanda por rescisión laboral por una causa imputable al patrón. En el caso del patrón que sea el que tiene una causal que hacer valer en contra del trabajador porque el trabajador haya dado motivo a esa causal, el patrón tiene que hacer todo un procedimiento de rescisión. ¿Cuáles son esas causales, digamos, las más conocidas o las más frecuentes? Las faltas injustificadas. La ley te dice más de 3 en un periodo de 30 días. Es decir, más de 3 son 4 en un periodo de 30 días. 30 días que se empiezan a contar a partir de que se da la primera y tienes 30 días para juntar las 4. Si la cuarta se da el día 31, ya no incurrió la causa. Entonces, esa es. La otra, pues la desobediencia, las faltas de probidad, honradez, el hostigamiento, acoso, tanto laboral como sexual que se puede dar de los trabajadores, a veces o con sus superiores o con sus inferiores o con los compañeros del mismo nivel en el trabajo, que también puede ser una causal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de causales, digamos, son las más comunes. El estar en estado llegar en estado de embriaguez o bajo sustancias psicotrópicas o drogas, ¿no? Entonces, que son de alguna manera como que las más común, o la violencia, ¿no? A veces se llegan a generar violencia pues en la fuente de trabajo, en contra de los compañeros, el patrón, a veces hay peleas, riñas dentro de la relación laboral, y eso también permite que sea una causal que el patrón pueda hacer valer. En este caso, ¿qué tiene que hacer el patrón para poder rescindir de manera correcta a un trabajador? Hay un procedimiento que suele utilizarse en la práctica, aunque en la ley no está regulado ni estipulado, ¿no? La ley solo señala que el patrón está obligado a notificarle el aviso de rescisión, indicándole cuáles fueron las causas o motivos del despido. Sin embargo, pues tendrá que en el juicio acreditar que hubo una causal, que esa causal que le está diciendo realmente existió. Normalmente lo que se puede hacer es este proceso de rescisión que implica que cuando el patrón tenga conocimiento de la conducta o de la falta en que incurrió y que puede ser causal de rescisión, pues tiene que citar al trabajador al levantamiento de un acta administrativa. En ese citatorio le tiene que dar, entre otras cosas, pues, señalarle el día, lugar y la hora y ante quién se va a levantar esa acta administrativa e indicarle cuáles son las conductas que se le están imputando y cuáles son las causas que pudieran configurarse. También le indicará que tiene derecho que en esa acta administrativa pues a
alegar en su defensa y a ofrecer pruebas también en su defensa. ¿Sale? El día del acta administrativa se tiene que levantar el acta administrativa, haciendo constar el día, la hora y lugar en que se está implementando, quién está actuando en representación del patrón, quiénes intervienen en el acta, por supuesto el trabajador al que se le está acusando, los testigos de cargo, de descargo, si hay sindicato, pues su representante sindical, se tiene que tomar las declaraciones de todos, incluyendo la del trabajador al que se le está levantando el acta administrativa, se le tiene que dar la oportunidad de ofrecer pruebas, desahogarlas incluso, y si terminado y el contenido de esto, el patrón determina que sí se configura la causal de rescisión, bueno, pues le tiene que hacer la entrega del aviso de rescisión diciéndole, toda vez que hemos investigado, participaste, te defendiste y la causal subsiste, te aviso que entonces doy por rescindida tu relación laboral. Y le tiene que notificar ese aviso ahí mismo en la fuente de trabajo. En caso de que el trabajador pues no quiera firmar de recibido y el patrón no tenga cómo acreditar que entregó el aviso, bueno, a partir de ese momento que lo intentó entregar, tiene un periodo de 5 días hábiles para hacerlo del conocimiento de un tribunal laboral competente, para que sea el tribunal a través de su personal, en este caso a través de un notificador, un actuario, que vaya al domicilio del trabajador a notificarle el aviso de rescisión. ¿Para qué? Para generar certeza de que él efectivamente intentó entregarle y como el trabajador no quiso firmar de recibido o no quiso recibir el documento, bueno, pues entonces se lo notifica a través del a través del tribunal laboral, que además el notificador del tribunal laboral pues tiene como autoridad la presunción de que los actos que él registra tiene fe pública y por lo tanto se presumen que son ciertos, ¿no? Entonces ya él con su razonamiento dice, me constituí tal día, tal hora, en tal domicilio, señalado por el patrón como el trabajador, toqué, me abrió fulanito de tal o se identificó una persona con tales características, le entregué el aviso de rescisión. Y de esa manera ya hay un documento que acredita que el patrón cumplió con la obligación de entregarle el aviso de rescisión al trabajador y que por ende el trabajador está enterado de cuáles fueron las causas o motivos que generaron su separación. Ok. Eso es lo que tendrá. Estimados contribuyentes, mucho ojo con todo el procedimiento que nos ha detallado el doctor, porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Y luego se atreven a hacerlo y no tienen el expediente de su trabajador. O tienen el expediente de un trabajador que lleva años y el comprobante de domicilio es de hace 3 años y ya no vive ahí. Entonces, ¿cómo lo va a notificar el tribunal en su nuevo domicilio? Porque como patrones no actualizamos esos expedientes. Mucho ojo con esto que nos está diciendo el doctor. Estimado doctor, para finalizar, llevando todo este bonito mundo del deber ser al mundo del ser, en un ejemplo que ha pasado quizá o es muy común, llega Dani a trabajar. Ahí dice que tiene que llegar tomado o con sustancias drogas, ¿no? Drogas. Pero llegó crudo, no está tomado, anda con los ojos rojos y demás. En ese momento yo agarro y le digo, no, Dani, te vas. Y le doy una hoja para que me firme su renuncia. Entonces Dani va con usted y le dice, maestro, me acaban de decir que firme mi renuncia. Mire, la renuncia es un acto personal del trabajador, voluntario. El mismo nombre lo dice, renuncia voluntaria. Es decir, que el trabajador va a firmar su renuncia cuando es su voluntad dar por terminada la relación de trabajo, porque tiene otra oferta mejor, porque ya se aburrió de trabajar con ese patrón, o simple y sencillamente ya se aburrió de trabajar, no tiene necesidad de trabajar y dice, pues ya para qué sigo, mi renuncia ya me voy, ¿no? Pero es un acto voluntario. Nada de que me renuncia. Así es, el que el patrón te pida y te exija que firmes la renuncia, pues no, eso es incorrecto. Yo siempre les digo, no firmes, no firmes. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario del trabajador. O sea, no es que el patrón te tenga, o sea, imagínate, es tu renuncia voluntaria, pero fírmamela. O sea, voluntariamente a fuerzas. Exactamente. Pues no, entonces, eso es lo que, si el patrón no está de acuerdo ya con el servicio que le presta a ese trabajador, o hay una causal para separarlo, pues que le inicie un procedimiento de rescisión, o bien que llegue a un acuerdo con él, lo que les decía. Hay la posibilidad de dar por terminada la relación laboral de mutuo acuerdo. A ver, Dani, vente para acá. Mira, ya no estoy de acuerdo contigo, no me gustó esto, te noto como que ya no quieres trabajar. Vamos a dar por terminada la relación laboral. Mira, te correspondería esto,
yo te entrego esto, damos por terminado, firmamos un convenio en donde tú dices que das por terminada la relación laboral conmigo, yo te pago lo que te ofrecí, lo firmamos, ya sea aquí mismo hacemos el convenio y lo firmamos, o nos vamos al centro de conciliación laboral y allá lo ratificamos y lo firmamos con la fe del conciliador, y entonces de esa manera terminamos la relación laboral de manera sana, de manera tranquila, sin broncas para ti, sin broncas para mí, sin responsabilidad de uno, sin responsabilidad del otro, y tan cuates como siempre, ¿no? Claro. O sea, no hay... De esta manera, pues Dani se va a ir, a lo mejor no contento, pero sí tranquilo. Ok. Y no me va a demandar porque, bueno, pues ya me dio lo que... Un poquito más. Sí, pues, lo que me tocaba. Me tocaba y ya, san. Y uno tiene la tranquilidad de decir, ya no me va a demandar. ¿Por qué? Porque yo cumplí con él y se fue. Porque si no, pues sabes que al rato viene la demanda y al rato viene un juicio y hay que afrontarlo y hay riesgos. Y si además no llevas toda la documentación bien, pues bueno, tienes el riesgo de que además te claven el diente de más. Sí, definitivamente las relaciones laborales son delicadas, hay que saberlas llevar, pero también hay que saberlas terminar. Así es. ¿Verdad? Entonces siempre vale la pena terminar bien con nuestros subordinados, dejar la puerta abierta, ¿por qué no? En algún momento la vida da muchas vueltas y después nos los encontramos en otra posición, ¿no? Entonces, por lo menos para si nos los encontramos, saludarlos cordialmente y que tengan un buen recuerdo de la experiencia que tuvieron trabajando con nosotros, ¿no, maestro? Así es. Muy bien. Maestro, ¿algo más que quiera aportar, alguna sugerencia para nuestro público en materia de relación laboral que tengan que cuidar para el patrón, para el empleado? Pues yo creo que de entrada, como acaba de decir, la relación. La relación laboral, yo luego les digo, tiene que ser como una relación de amor. Yo digo que está peor la relación laboral que la de amor. Pues mientras haya amor, la relación laboral se lleva bien. El día que se acaba el amor, pues también se acaba. Entonces, ¿cuál es el punto bien importante? Yo siempre les digo, trabajadores y patrones, sí. A veces perdemos esa dinámica de entre confundir el estar involucrado que el estar comprometido. Yo siempre he dicho, los trabajadores no solo tienen que estar involucrados en el proceso laboral, tienen que estar comprometidos. ¿Y cómo explicamos la diferencia? Les voy a poner un ejemplo chusco. Okay. Todos cuando desayunamos, pues ya sabemos que nos gusta nuestro huevito con jamón, ¿no? Ahí está, nuestro huevito con jamón. En ese desayuno tradicional de huevito con jamón, pues hay dos animalitos involucrados, ¿no? Una gallinita a la que le cuesta un huevo y un cochinito al que le cuesta la vida. Okay. Entonces, la gallina solo está involucrada en el desayuno. Okay. El cochinito está comprometido. ¿Esto qué implica? Que debemos de comprometer a nuestros trabajadores de manera que estén dispuestos, ¿qué? A dar la vida por el trabajo. Porque si solo los involucramos, pues simple y sencillamente no van a dar ese extra que necesitamos que un trabajador dé. Pero para comprometerlo, pues también hay que darle un trato digno. Definitivamente. No, eso no implica que lo tenga que consentir, que lo tenga que apapachar, sino simple y sencillamente reconocer su trabajo y la importancia que su trabajo tiene para la empresa, para que de esa manera pues él se comprometa y esté dispuesto a dar la vida por sacar el trabajo adelante. Eso me va a evitar que tenga yo conflictos con los trabajadores. Exacto. Así, eso sería el ejemplo que yo les daría. Evitémonos, no es que el patrón haga como que me paga y el trabajador haga como que trabaja. No, es al contrario, que el patrón te pague lo que te tenga que pagar y que el trabajador trabaje lo que tenga que trabajar. Y así, las reglas claras y las amistades largas. En este caso sería cada uno que haga lo suyo y la relación de trabajo será provechosa para ambos. Perfecto. Pues estimados contribuyentes, fiscalistas y apasionados del fiscal, esperamos que este tema les sea de utilidad. Realmente el doctor nos brindó puntos que valen oro.
Cualquier duda, comentario, observación que tengan respecto al tema, vamos a dejar los datos del doctor. Nos quiere compartir sus redes sociales, las pasamos por un cintillo, como usted nos diga. Las pasamos por un cintillo. Entonces les dejo los datos para que en caso de que podamos serles de utilidad en algo, con toda confianza nos contacten y estamos para servirles. Perfecto. Bueno, pues yo quiero agradecer al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, al Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado, el despacho Cid del Prado y Asociados, a nuestro staff que está allá atrás, ahí cuidándonos que nos veamos bien con todos los filtros, y principalmente a nuestro invitado por haberse dado el tiempo y por habernos compartido conocimiento de gran utilidad para nosotros, todo nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Suerte. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Nos vemos la próxima.